Hola a todos, en esta clase vamos a ver el tema de la introducción a la programación en el lenguaje HP-PPL. Bien, comencemos. ¿Qué es la calculadora HP Prime? Es una calculadora gráfica que fue fabricada por Hewlett Packard, de ahí sus iniciales de HP. Además, es una calculadora potente de fácil uso que fue diseñada específicamente para la enseñanza de las matemáticas en los diferentes niveles, ya sean en niveles de secundaria o niveles superiores. Además, nos va a ofrecer cientos de funciones y una biblioteca de aplicaciones, como podemos ver acá las aplicaciones que como son la hoja de cálculo, las soluciones lineales, las funciones y entre otras aplicaciones, ¿no? Además, la calculadora va a disponer de su propio lenguaje de programación. Veamos, lenguaje de programación de la calculadora HP Prime. El lenguaje de programación de la calculadora nos va a permitir extender el potencial de la calculadora, agregando programas, funciones y variables al sistema. Las funciones o variables que se creen pueden ser locales o globales. Si estas se consideran global, aparecerán en el menú del usuario. Es decir, nosotros podemos crear dos tipos de variables, variables locales y variables globales. Si nosotros creamos una variable local en este caso, eh, estas variables solamente van a poder ser utilizadas dentro de nuestro programa. O al momento de ejecutar nuestro programa, solo ahí se van a poder utilizar este tipo de variables. Pero si nosotros creamos variables globales, van a aparecer en cualquier parte de nuestra calculadora. Veamos tres conceptos de programa, programación y lenguaje de programación. Programa. Un programa es un conjunto de pasos lógicos escritos en un lenguaje de programación que nos permiten realizar una tarea específica. En otras palabras, es algo que ya está hecho, está listo para poder nosotros utilizar, como por ejemplo el ETAPS o el SAP. Son dos programas o son dos softwares que nos van a permitir realizar ciertas tareas en específicas, en donde que nosotros solamente le vamos a introducir los datos y ellos nos van a resolver el problema. Por otra parte, la programación es el proceso de escribir o codificar un programa, es decir, a la calculadora qué es lo que tiene que hacer. Nosotros, tenemos que tener en cuenta que nuestra calculadora, nuestra computadora son extremadamente veloces. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esa velocidad. Entonces nosotros tenemos que insertar los códigos, de manera estructurada y decirles en cada línea de código qué es lo que tienen que hacer, paso a paso. Por ejemplo, podemos decir crear variables locales, vamos a crear nuestros datos de entrada, hacer ciclos, bucles, ¿no? De esa manera nosotros vamos a programar, vamos a escribir o vamos a codificar para poder tener nuestro programa, ¿no? Por otra parte, el lenguaje de programación es un sistema estructurado de comunicación que nos permite comunicarnos ya sea a través de palabras, signos, sonidos o gestos con una computadora. Entonces, es el sistema que nosotros vamos a utilizar para poder nosotros programar y posteriormente crear nuestro programa. O sea, lo que nosotros tenemos que tener es un lenguaje de programación y dentro de este lenguaje de programación nosotros tenemos que programar para posteriormente tener un software o un programa ya ejecutado para poder utilizarlo, ¿no? Veamos las características principales. Su lenguaje es claro, sencillo y muy legible. Además, es secuencial, es fácil de aprender a diferencia de otros lenguajes, ¿no? Que son un poquito más complicadas, ¿no? Además, va a tener una programación orientada a procedimientos y orientada a objetos, ¿no? O sea, procedimientos lo que vamos a realizar en el comienzo de las clases, ¿no? Vamos a utilizar los bucles, los bucles, las condicionales, los procedimientos, bueno, esos son procedimientos que vamos a ir nosotros utilizando, ¿no? Durante el desarrollo de nuestros programas. Y posteriormente vamos a hacer el uso de una programación orientada a objetos, es decir, la interfaz gráficos o realizar gráficos dentro de nuestra calculadora. O sea, nos permite hacer eso, ¿no? Podemos tener un programa así de manera orientada a procedimientos, simplemente procedimientos, o también podemos hacer con gráficos, ¿no? Gráficos, ventanas y muchas opciones, ¿no? Asimismo, el almacenamiento de su memoria es limitado. ¿Qué es un algoritmo? Se define como una secuencia de paso a paso de instrucciones que se deben realizarse y describe cómo han de procesarse los datos para producir las salidas deseadas. Hoy en día, todos los días estamos haciendo en realidad algoritmos. Todo es un algoritmo, todo son secuencias, pasos para realizar o para llegar a un objetivo en específico. Por ejemplo, al momento de irnos a cepillar, o este niño se va a ir a cepillarse. Entonces, lo que tiene que hacer es seguir ciertos pasos o ciertos procedimientos para que concluya o para que termine de cepillarse, ¿no? O sea, él tiene que irse, por ejemplo, primero al servicio higiénico, vaciar sus colines a su cepillo, el cepillo llevar a su boca y posteriormente cepillarse los dientes y después tiene que enfogarse y de esa manera va a terminar su objetivo, ¿no? Que era cepillarse.
O también, por ejemplo, otro ejemplo, perdón, es al momento de trasladarnos a nuestros centros educativos o a nuestros centros de trabajos. Nosotros lo que vamos a hacer es seguir ciertos pasos o ciertos procedimientos para poder llegar a estos lugares, a nuestros lugares de trabajo. Como es, por ejemplo, tenemos que levantarnos, asearnos, después tenemos que desayunar, tenemos que transportarnos mediante un taxi o un microbús. Después, posteriormente, vamos a llegar a nuestro centro de trabajo. O sea, son pasos, ¿no? Acá tenemos algo más técnico. Un algoritmo va a tener una entrada y una salida. Asimismo, vamos a tener nuestras variables de entrada y salida, ¿no? Y también vamos a tener el tema de nuestro procesamiento de datos. Vamos a procesar nuestros datos y posteriormente vamos a imprimir. Este es un algoritmo, ¿no? O este es, claro, son secuencias que nosotros tenemos que seguir para lograr un objetivo. Veamos las fases de desarrollo de un programa. Vamos a tener tres fases. La primera fase es el desarrollo y diseño, la segunda fase es la fase de documentación y por último es la fase de mantenimiento. Dentro de la fase del desarrollo y diseño vamos a tener 3 puntos. El primer punto es, o 3 etapas, ¿no? La primera etapa es analizar el problema. Nosotros tenemos que analizar o entender bien el programa. Tenemos que entender cuáles van a ser nuestros datos de entrada, cuál va a ser el procedimiento y cuáles van a ser nuestros datos de salida. Si no entendemos o si no lo entendemos bien el problema, nosotros no vamos a poder programar. Ya, y una vez que hayamos analizado el problema, tenemos que pasar al tema de desarrollar una solución, es decir, crear un algoritmo para nuestro problema. Y una vez que hayamos terminado este paso, vamos a irnos al tercer paso, ¿no? Que es o la tercera etapa, que es la codificación, codificar la solución. Es escribir el programa en la calculadora. Un error que muchos programadores que están iniciando es un error común que tienen todos los programadores que inician es pues que de frente se van acá, a este punto de acá, a esta etapa, a la etapa de codificación. Y es por eso que se demoran o que se aburren y nunca pueden lograr su objetivo, ¿no? Se zampan estos 2 puntos de acá, se zampan el tema de analizar o el desarrollo de una solución. Se van de frente al tema de codificar. Entonces, eso no está correcto. Tienen que hacer estas etapas, ¿no? Y la última etapa es el de probar y corregir el programa. Verificar que el programa funcione en forma correcta y cumpla los requerimientos. En esta etapa de acá nosotros vamos a poder corregir los errores, ¿no? O sea, nosotros, si por ejemplo hicimos nuestro programa y lo vamos a ejecutar y lo ejecutamos y nos sale error, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es depurarlo. Al momento de depurar nos va a indicar dónde se encuentra el error. Y cuando depuramos y nos indique dónde está el error, es ahí donde nosotros vamos a poder corregir nuestro programa. La segunda fase es la fase de documentación. Es uno de los pasos más importantes en la solución de problemas. Por ejemplo, dentro de nuestra documentación vamos a tener, por ejemplo, la descripción del problema, el desarrollo y cambio de algoritmos, el tema de comentarios y el manual del usuario. Esta etapa de documentación es muy importante, como lo dice, ¿no? O sea, es muy importante nosotros que hagamos comentarios en cada línea de nuestros comandos, de nuestros códigos. Por ejemplo, porque de esa manera nosotros vamos a poder recordarnos lo que hicimos. Por ejemplo, nosotros hacemos un programa en este año y dentro de 5 años, al volver a nuestra línea de códigos, a nuestro programa, ya se nos va a hacer un poquito más complicado si es que si no hemos dejado comentarios, si no hemos comentado en nuestras líneas de código, se nos va a hacer mucho más difícil entender, ¿no? Pero si nosotros le hemos comentado, se nos va a ser mucho más fácil volver a nuestros programas. O por ejemplo, si nosotros le pasamos nuestro programa a algún amigo, nuestro amigo lo va a entender de mucho más fácil si es que nuestro programa va a contener comentarios. Además, debe tener un manual de usuario, porque si nosotros nuestro programa le damos a algún amigo, lo compartimos con la comunidad, si no tiene un manual de usuario, no lo van a poder entender y entonces prácticamente no va a servir nuestro programa, no lo van a lograr entender de manera correcta, ¿no? Y la última fase es la fase de mantenimiento. Es la corrección continua de problemas, revisiones para satisfacer necesidades cambiantes y la adición de características nuevas. O sea, en la etapa de mantenimiento es donde nosotros vamos a ir actualizando nuestros programas. Así, por ejemplo, como el AutoCAD, ¿no? El AutoCAD sale la versión 2019, 2020 y van a salir, o sea, están en constante mantenimiento. Esta etapa o esta fase de mantenimiento puede durar muchos años, muchas décadas. Es un tiempo que puede durar durante mucho tiempo, durante toda la vida pueden ir haciendo un mantenimiento, ¿no? Actualizando. En cambio, la fase de desarrollo puede durar días, semanas o meses nomás, ¿no? Bien, quería compartirles este proverbio de programación. Dice, es imposible escribir un programa exitoso para un problema o aplicación que no se ha comprendido por completo. O sea, entonces, tenemos que comprender el problema para poder nosotros tener un programa exitoso. Otro proverbio es, entre más pronto se comienza a codificar un programa, por lo general tomará mucho más tiempo.
O sea, a veces se zampan, ¿no? La tercera, se van de frente a la tercera etapa y empiezan a codificar o a escribir el programa. Y es donde que se van a demorar mucho más tiempo por haberse zampado el tema de el análisis y el tema de crear un algoritmo, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Cuídense.